Si quieres, Carlos, me voy presentando. Arrancamos con mi presentación y yo creo que me voy a tomar unos minutitos más para que, en caso de que se incorporen más personas, pues haya la oportunidad, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Sí, Muy bien, adelante. bienvenido, Roberto. No sé si nos ves y nos escuchas. Sí, sí los veo, sí los escucho. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Buenos días. Sí. Yo le quisiera pedir a alguien de ustedes que pudiera decir unas palabras al Señor para dedicar y poner una intención en esta reunión. No sé si quisieras hacerlo tú, Carlos, o alguien, Sí, está muy bien. Sí, por favor. vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites aquí estar reunidos. Te pedimos, Dios, que tú bendigas esta reunión, que permita, Señor, que más hermanos, que más pastores, Señor, puedan conectarse. Danos, Señor, sabiduría para entender, Señor, las situaciones que actualmente se están viviendo y las situaciones, Señor, que afrontaremos en un futuro. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que también, Señor, tú utilices a este Edgar para que nos pueda transmitir, Señor, las cosas, el conocimiento, Señor, que él tiene. Y a nosotros, Señor, sabiduría e inteligencia para saber entender y poder, Señor, tomar las acciones que se deban de hacer. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo primero que me quiero presentar, yo tengo una formación como arquitecto y esa profesión me llevó hacia 1998 a trabajar en empresas que se dedican a hacer ingeniería básica y ingeniería de detalle y construcción de infraestructura petrolera para Pemex. Del 98 al 2004 estuve cercano a gente de las áreas estratégicas de Pemex, de todo tipo de áreas, y tuve conocimiento de, digamos, esa actividad en las partes más especializadas, que son la exploración y la explotación de pozos petroleros, ¿no? Hacia el 2004 me interesó profundamente por el tema, debido a la relación que tiene la expansión de la ciudad, de Ciudad del Carmen, con respecto a la explotación petrolera que se estaba llevando a cabo. Y ahí inicio mi trabajo de investigación y a los pocos años estaba yo ya escribiendo en periódicos locales, en semanarios y en revistas especializadas de petróleo. Conocí a Carlos Mejía por ahí del 2005-2006 en un grupo, en una comunidad que nos reuníamos a discutir temas de energía, una comunidad que se llama Crisis Energética, y de ahí se conformó ya estaba conformada la ASPO, Association for the Study of Peak Oil and Gas, a nivel internacional, y se estaban conformando los capítulos de cada uno de los países, y me tocó integrar el capítulo España. No se llamó ASPO, en España se llama AEREN, es la Asociación para los Estudios de los Recursos Energéticos, de la cual soy vocal desde el 2005. Mi trabajo de investigación sobre el tema petrolero me llevó a escribir, a ser invitado por la Universidad Autónoma de México en el 2015 para realizar una prospectiva de cuánto petróleo iba a producir México hacia el 2040. Entonces ese fue mi primer trabajo en un libro que acompaña a unos 20 especialistas en temas de petróleo. Y después recibí varias invitaciones para dar clases en posgrado en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la sede de Camino de Santa Teresa, y luego la UNAM también para dar clases en diplomados. Y actualmente estoy en la Universidad Politécnica de la Energía en el estado de Hidalgo, cerca de la ciudad de Tula. Ahí doy clases. Por cierto, hoy doy clases por ahí de la 1 de la tarde.
Y además, el trabajo que he estado realizando me llevó a ser asesor en el Senado de la República. Estoy directamente ligado a la Comisión de Energía. Soy asesor del presidente de esa comisión, del senador Armando Guadiana. Y además soy también asesor en el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. He escrito más artículos que se han publicado en libros, he escrito muchos artículos en revistas especializadas y he dado muchísimas conferencias. Y bueno, pues el día de hoy les quiero compartir un tema que justamente es el que más me preocupa y el que me ha llevado a dedicarme de manera bastante obsesiva a la investigación de este tema. En el transcurso de mi trabajo de investigación, que estaba enfocado específicamente al petróleo, empecé a diversificarlo y empecé a investigar también sobre gas, sobre carbón, sobre energía nuclear y sobre las renovables. Entonces, el tema que hoy vamos a abordar básicamente se va a enfocar a petróleo. Entonces, voy a compartir una pequeña presentación rápida. No son muchas láminas. ¿Me pueden decir si se ven? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Ok, muy bien. Entonces, el tema que hoy vamos a abordar es el desafío que representa el pico máximo de producción de petróleo de la humanidad. Los riesgos que representa para la humanidad. Entonces, primero voy a abordar unos aspectos generales para que podamos dimensionar el tamaño del problema del pico del petróleo. En esta gráfica que les voy a mostrar ahora, que se remonta a unos 8.000 años del día de hoy, es decir, 6.000 años antes de Cristo. En el sentido horizontal tenemos el tiempo y en el sentido vertical la cantidad de población mundial en el planeta. La primera línea de abajo son 1.000 millones de habitantes, 2.000 millones de habitantes, 3.000 y así sucesivamente hasta arriba. La población humana se comportó más o menos de forma estable durante los últimos 8.000 años hasta que de repente hubo un problema y ¡pum! Nos convertimos en más de 7.500 millones de habitantes en el planeta. Ese punto de inflexión coincide con el inicio de la explotación de los combustibles fósiles. Hacia 1700, la sociedad comenzó a utilizar el carbón mineral para quemarlo y poder hacer procesos de distinta índole. El problema que tuvimos aquí, si ustedes analizan esta gráfica, no es un comportamiento tendencial, digamos, lógico. Lo que estamos observando aquí es una anomalía en un sistema, en este caso el ecosistema planetario. La humanidad, a partir de 1700, se liberó de las condicionantes biofísicas que limitaban su expansión, se liberó y entonces empezó a crecer de forma exponencial, abrupta y totalmente fuera de control, gracias a la energía que empezó a proporcionar los combustibles fósiles, inicialmente el carbón. El problema no es que son solamente la cantidad de población que ya hay en el planeta, sino que hay un problema asociado que todavía es mucho más grave y es el aumento de la capacidad de consumo per cápita de energía. Es decir, lo que cada individuo de la especie humana puede consumir por sí mismo. Antes, la población humana vivía en chozas de este tipo hace unos 300 o 400 años y eran chozas que consumían muy poca energía, alrededor de 1.5 kWh al día. Hacia principios del siglo pasado, las cosas
comenzaron o hace unos 200 años, digamos, las cosas comenzaron a ponerse mejor. Empezamos a consumir, me refiero, las condiciones de habitabilidad empezaron a mejorar. Las casas pasaron a consumir 4 kilowatts hora al día. Ya a mediados del siglo pasado teníamos casas que consumían 8 kilowatts hora al día, hasta llegar a este tipo de viviendas que pueden consumir hasta 30 kilowatts hora al día. No, con esta lámina no estoy queriendo decir que todo el mundo vive en una casa así. De lo que sí estoy seguro es que todo el mundo quisiera vivir en una casa de este tipo. Entonces, nuestro deseo de tener mejores condiciones de habitabilidad, mayor confort, están generando una presión brutal sobre el consumo de energía. No solo la cantidad de población humana que hay en el planeta, sino que cada individuo está presionando día con día por tener un mejor nivel de calidad de vida, y eso implica un mayor consumo de energía. Un niño de mi edad, de mi generación, jugaba con palitos, con corcholatas, con canicas, con maderita, ese tipo de cosas. Hoy, un niño, 50 años después de cuando yo fui niño, un niño está conectado a un smartphone, está conectado a una tablet, está conectado a una computadora, y más ahora que estamos confinados, y está conectado además a una televisión de 50 pulgadas. El niño de hoy es mucho más energívoro, alrededor de entre 20 y 40 veces más energívoro, consumidor de energía, que un niño de mi generación. Y este comportamiento tendencial se está exacerbando. Actualmente, este es el balance de cómo la humanidad obtiene la energía de la biosfera. A pesar de que la prensa, la televisión, los documentales nos están dando la idea de que ya estamos en plena transición y que en ocasiones vamos por la carretera y vemos turbinas eólicas en muchos lugares y vemos paneles solares instalados en muchos lugares. Actualmente, la humanidad consigue su energía de esta forma. El 24% es carbón mineral fósil, no es carbón de madera, es carbón mineral. El 38% del consumo neto de energía primaria de la humanidad continúa siendo petróleo, casi el 40%, y el gas es el 21%. La hidráulica, que es una tecnología que se está explotando ya desde hace más de un siglo y que ya llegó a su cúspide de utilización, porque la mayor parte de las cuencas hidrológicas del planeta han sido utilizadas. Hay presas hidroeléctricas por todo el planeta. A pesar de que ya se desplegó esta tecnología, no logró despuntar. Se quedó en un porcentaje marginal del 3.4% del consumo global de energía. Y es una de las fuentes renovables más, digamos, estables, más productivas de todas, y aún así, a pesar de todo eso, solo aporta el 3% del consumo de la humanidad. La nuclear aporta el 2%, y la madera, que todavía se utiliza de forma tradicional en las zonas rurales, en las zonas, por ejemplo, de la montaña de Oaxaca, en Chiapas, en las zonas rurales de Guerrero, en muchas partes de la India, en Birmania, en Tailandia, aporta el 12%. Y todas estas cosas que vemos aquí son las nuevas energías renovables, en donde está la geotérmica, los biocombustibles, el viento y la solar. Si hacemos todas las fuentes de energía en contra de las renovables, es más o menos esta la proporción. La humanidad de ninguna manera ha logrado un paso importante en la transición energética. Continuamos dependiendo de los combustibles fósiles. A pesar de que algunos países vayan mucho más adelante, eso es irrelevante porque dependen de los suministros industriales, mercancías,
producidos en otros países que sí consumen de forma muy importante combustibles fósiles. Y les quiero dar el ejemplo de uno de los países que más ha avanzado en cuanto a la implementación de la transición energética. Alemania, desde finales del siglo pasado, por ahí de 1998, inició un programa agresivo y decidido de transición energética y hacia el 2020, es decir, el año pasado, este fue el resultado de 22 años de inversiones, de una manera frenética de estar instalando turbinas, tapizar todos los techos de las viviendas de paneles solares, y Alemania en su consumo global, el 34% sigue siendo petróleo, el gas natural casi el 27%, el carbón, que es esta parte que dice hard coal y lignit, el carbón ofrece alrededor del 16%, la nuclear el 6% y las renovables ofrecen el 17%, en donde me interesa destacar que la eólica solo aporta un porcentaje marginal del 4%. Es muy similar al porcentaje marginal que aporta la hidroeléctrica a nivel planetario. Y la solar en Alemania solo aporta el 1.8%. Alemania es una prueba de laboratorio de tamaño real, digamos, de lo que son, de lo que es la transición hacia fuentes renovables. Ellos han invertido de forma muy importante, más de 300.000 millones de euros en esta transición. Han instalado más de 30.000 turbinas eólicas en todo el territorio alemán. El territorio alemán está totalmente desfigurado con turbinas. El territorio natural fue totalmente arrasado. El territorio rural invadido de forma industrial. Tienen más de 60 gigawatts instalados, una potencia brutal de generación eléctrica. Tienen 50 gigawatts, más de 50 gigawatts de solar. Y aún así, a pesar de toda esta colosal y faraónica instalación de energía renovable, solo logran el 6% entre viento y solar. Es, según de mi perspectiva, un fracaso contundente de las renovables en la transición energética en el caso de Alemania, y es muy similar lo que va a ocurrir en otros países. Esta lámina está bastante fundamentada con más láminas que el día de hoy no se las puedo mostrar por cuestiones de tiempo, pero en los diplomados, en los que yo doy, en donde me permiten dar 4 horas de clase, yo hago una extensión para explicar por qué ocurre este problema. Las limitantes físicas y las limitantes técnicas no permiten que ni la eólica ni la solar pueda ser desplegada de forma importante y que abarquen un margen de la aportación del consumo de energía primaria. Se quedan muy limitadas. Lo que hacen los promotores de las energías renovables es que no hablan del consumo primario de energía, sino que hablan solo del sector eléctrico. Y el sector eléctrico es una pequeña parte del consumo en donde no están los automóviles, en donde no están muchísimas, digamos, procesos que utilizan energía directamente del petróleo, del gas natural o del carbón. Solamente la electricidad. Y en el sector eléctrico sí, el viento aporta más o menos el 30% y la solar más o menos el 15%. Y entonces ellos presumen esos porcentajes que se ven mucho más apropiados para poder vender sus equipos, pero cuando lo metemos a la realidad que es justamente el consumo global de energía primaria, la aportación de la eólica y la solar es marginal. Acompañando a las renovables, a estas dos renovables, tenemos hasta arriba la quema de basura, da el 1%. La hidroeléctrica en Alemania, desgraciadamente Alemania no cuenta con fuentes hidroeléctricas importantes. La hidroeléctrica en Alemania es pésima y llega al 1%. Hay un micrófono que está abierto y se escucha muchísimo. Gracias.
Luego tenemos que la fuente de energía renovable que más aporta es la biomasa, el 8.5. Pero esto es un fiasco. La biomasa que se utiliza en Alemania, el origen de la biomasa que se quema en Alemania es los bosques de los Estados Unidos y los bosques de Canadá, que están siendo arrasados, triturados y convertidos en pellets, así como unos pequeños charritos de madera, y se envían hacia Europa para que se puedan utilizar en calentadores y para generar electricidad. Es un proceso aberrante de deforestación de Canadá y de los bosques de Estados Unidos, y que además tiene que ser trasladado en barcos que queman combustibles fósiles para navegar 10.000 kilómetros y llegar a las costas europeas, en especial de Alemania, y esto lo están metiendo como si fuera energía renovable. Esto es absolutamente falso, es una manipulación de la información, esto no tiene nada de renovable, esto habría que sacarlo de la ecuación y meterlo a los combustibles fósiles, pero a los alemanes les encanta ponerlos de este lado. Y finalmente, hasta abajo está la geotermia. La geotermia aporta ni siquiera el 1% en Alemania. Quiero comentarles que la geotermia tiene 100 años de desarrollo. Las primeras zonas geotérmicas que se empezaron a explotar en el mundo fueron en Italia a principios del siglo pasado, y las mejores cuencas geotérmicas en el mundo ya han sido utilizadas. La geotermia no es una fuente renovable que vaya a poderse desarrollar de forma importante. ¿Cómo estamos con el petróleo? Esta es la parte que me interesa destacar, porque la humanidad, según las primeras gráficas que vimos, me voy a regresar rápidamente a esta gráfica, la humanidad depende de forma crítica, de forma precaria, del petróleo para todos sus procesos, sobre todo el transporte de personas y de mercancías. Todas las mercancías, y entre ellas la más importante, los alimentos, se mueven en barcos, en trenes, en trailers, en camiones, camionetas y nuestros automóviles que utilizan combustibles fósiles. Nuestra dependencia al petróleo es crítica y no hemos podido disminuir sustancialmente esa dependencia. Esa dependencia continúa aumentando. Entonces, quiero platicarles de cómo están las reservas mundiales de petróleo. Según la mayor parte de las agencias internacionales, están de acuerdo que se han identificado en el planeta 3 millones de barriles. Pero este petróleo no es igual por su calidad en cuanto a la complejidad de explotación. Si nosotros pudiéramos clasificar el petróleo, nuestro barril quedaría pintado más o menos de esta forma, en donde la parte de arriba, la parte color violeta, es la parte fácil. La parte difícil es la parte azul, y la parte muy difícil de explotar, muy cara, muy compleja, de alto riesgo, es la de hasta abajo. La humanidad ha explotado un poco más del 43% de las reservas identificadas, es decir, la humanidad ya quemó 1.3 millones de barriles en más de 120 años de explotación del petróleo. En 120 años se explotaron casi la mitad de las reservas identificadas en el planeta. El problema que tenemos, nos quedan más o menos 1.7 millones de barriles, pero lo que nos queda es lo difícil y lo extraordinariamente difícil de explotar. Nos está quedando ya los residuos del petróleo. El problema que tenemos es que el ritmo de consumo mundial de petróleo no baja. Por más que ustedes vean imágenes de turbinas eólicas y fotos de paneles solares y los vean instalados por todos lados, la humanidad no ha disminuido de forma sensible su consumo de petróleo. Inclusive año con año continúa aumentando, y según las estadísticas va a seguir, las estadísticas de las principales agencias internacionales de energía, el consumo de petróleo va a continuar aumentando hasta el 2030. Es decir, en los próximos 10 años la humanidad va a continuar aumentando su consumo de petróleo. Hoy la humanidad consume 90 millones de barriles de petróleo al día.
México produce 1.5 millones de barriles al día, para que se den una idea de la colosal cantidad de petróleo que se consume en el planeta. Si nosotros hacemos una multiplicación de los 365 días del año por el consumo de un solo día, el resultado es una cantidad colosal de petróleo de 33,000 millones de barriles al año. Las reservas probadas de México son 6,000. Las reservas probadas de petróleo de México son 6,000. Es decir, el ritmo de consumo de petróleo de la humanidad podría agotar todas las reservas probadas de México en 2 meses, en 2 o 3 meses. Ese es el ritmo brutal de consumo de petróleo que en este momento existe en el mundo. Si nosotros multiplicamos este consumo diario por, digamos, 30 años, en 30 años la humanidad va a consumir 1 millón de millones de barriles de petróleo solo en 30 años, es decir, de hoy al 2050. Es decir, es un abrir y cerrar de ojos en términos de una generación. Los muchachos que actualmente están estudiando sus carreras, que tienen entre 20 y 22 años, cuando tengan mi edad, habrán pasado 30 años, la humanidad habrá consumido por este ritmo brutal 1 millón de millones de barriles. Entonces regreso a la gráfica, y quiero hacerles una reflexión. Esta primera parte de las reservas petroleras, de las reservas geológicas del planeta, fue consumida en 120 años. En 120 años casi consumimos la mitad de las reservas identificadas. Ahora, lo grave es que tan solo en 30 años va a ocurrir esto. En solo 30 años, no 120, en 30 años, porque el ritmo de consumo es brutal y sigue aumentando a pesar de que digan que ya estamos en la transición energética. Dentro de 30 años, cuando nuestros jóvenes tengan mi edad y estén en plena expectativa de consolidar su vida profesional, como es el caso el mío, solo van a quedar reservas por cero, o sea, menos de 1 millón de millones de barriles. Y las reservas que van a quedar son las peores reservas de petróleo, las más difíciles, las que no producen tanto. El petróleo que no tiene buena calidad, el que cuesta mucho más caro, las inversiones son colosales. El riesgo es brutal. Entonces, vamos hacia una situación de escasez muy fuerte en los próximos años. Y no estoy hablando aquí de 30, esta es una gráfica, digamos, objetiva de lo que va a pasar en 30 años, pero los procesos que se están dando son distintos y es probable que los problemas los tengamos antes de estos 30 años. Esta es una gráfica de cómo la humanidad ha estado descubriendo petróleo en los últimos 80 años. Esta gráfica se va hasta más o menos 1945. Es una gráfica que hizo Bloomberg, es una agencia calificada en energía y en finanzas, y determinaron que la mayor parte de las reservas petroleras del mundo se encontraron hace más de 60 años, entre 1950 y 1980. En estos 30 años se encontró más de la mitad del petróleo, y en los años recientes, por ahí del 2012-2016, ya no estamos encontrando más petróleo. Quiere decir que lo que estamos consumiendo es todo el petróleo que hay en el planeta. No estamos descubriendo nuevos yacimientos. Esta gráfica para mí es muy importante porque el sector petrolero es muy mentiroso. En general, todos los sectores. El sector energético está plagado de vendedores, de gente que quiere vender ideas falsas con tal de vender productos, vender válvulas, vender equipos de perforación, vender proyectos y tratar de ganar dinero. Todos los sectores, tanto el petrolero como el del gas, como el sector nuclear, el sector de las energías renovables, son sectores mentirosos, son vendedores que solo nos proporcionan información manipulada que se convierte en propaganda para poder vender. Los petroleros, la propaganda que nos venden es que nadamos en océanos de petróleo y eso es absolutamente falso.
No estamos nadando en océanos de petróleo, ya agotamos océanos de petróleo y lo que nos queda son las peores reservas del planeta, porque ya no estamos encontrando en los años recientes cómo se estaban encontrando las reservas. Digamos que si estas gráficas, estas columnas, se siguieran repitiendo por acá, yo no estaría dando esta conferencia, no tendría ningún caso, porque sí estaríamos encontrando muchísimo petróleo. Por aquí estábamos encontrando 100.000 millones de barriles anuales en todo el planeta. La suma de todos los descubrimientos daba casi 100.000 millones. Ahorita no llegamos ni a 20. No llegamos ni a 5, pues, ni a 5.000. Una de las conclusiones importantes de esta presentación es que el ritmo del consumo mundial de petróleo es tan acelerado que se agotarán las últimas reservas fáciles de explotar en los próximos 10 años. Esta década que vamos a enfrentar es crítica para la humanidad porque están ocurriendo muchísimas cosas. Primero, las reservas ya no estamos encontrando. Dos, estamos consumiendo petróleo de forma irracional. Y luego las empresas petroleras, con todos los problemas que han habido del COVID y de la baja del precio del barril de petróleo, las empresas petroleras dejaron de buscar petróleo. Entonces estamos consumiendo lo que existe. Ya nadie está buscando petróleo. Muy pocas regiones del planeta tienen actividad de exploración y lo que estamos consumiendo es lo que se encontró hace 50 años. Luego, peor aún, en los próximos 30 años se habrá terminado con casi todo el petróleo que se ha identificado hasta el día de hoy en el planeta. Y luego, la conclusión, pensando en el petróleo y las energías renovables, hay un rápido agotamiento de las reservas de hidrocarburos y un lento despliegue de las renovables. Es decir, la humanidad no va a llegar a la transición energética. Antes que eso, lo que va a ocurrir es una crisis energética, un colapso energético, yo le llamo abismo energético, en donde lo primero que va a ocurrir es la escasez de los combustibles. Si ustedes recuerdan, en el 2019, cuando inició esta administración y empezaron a atacar el huachicol, hubo escasez de combustibles, hubo muchas quejas, muchos problemas, muchos productos no llegaron a tiempo, habían colas interminables en las gasolineras, inclusive en algunas gasolineras del Bajío, en la zona de Guanajuato, llegaron a tener colas de hasta 5 kilómetros. Yo tenía amigos que hicieron 24 horas de cola para poder cargar sus automóviles. Eso es solamente un pequeño ensayo, es un pequeño picnic de lo que realmente significa una crisis energética petrolera a nivel internacional. No tenemos ni idea de lo que puede ocurrir, son cosas muy graves porque ligada a la energía de los hidrocarburos está la electricidad y vamos a empezar a tener problemas con la electricidad. Y al tener problemas con la electricidad, inmediatamente vienen una serie de problemas gravísimos que son el abasto de agua, el abasto de alimentos, pues estos mismos equipos. Yo no podría estar dando una conferencia el día de hoy si no estuvieran la electricidad fluyendo de forma adecuada. Ocurren varias cosas con la explotación de los recursos energéticos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque son procesos que ya se han comprobado, son fenómenos que ya se pueden comprobar, no es algo que vayamos a demostrar, sino que se ha demostrado constantemente, y es que en la explotación de un recurso energético que hace la humanidad en el tiempo, describe una curva. Inicia todo muy bien, la producción sube, todo es fiesta, pero llega un momento en que las cosas se ponen complicadas, ya no podemos seguir produciendo y después hay un declive. Esta curva, la curva de campana, es la que se utiliza para explicar el problema del pico petrolero. Del lado izquierdo tenemos la parte fácil, cuando todo inicia. En México todo inició por ahí de 1905, 1910. Nosotros llegamos a ser un país productor muy importante de petróleo en 1920. Estaba todavía fresca la revolución, acababa Venustiano Carranza de promulgar la Constitución del 17 y ya habíamos alcanzado el primer pico. Llegamos a 500.000 de barriles con una tecnología rudimentaria y después tuvimos un grave declive. Por ahí de 1938, Lázaro Cárdenas expropia los fierros de la industria petrolera extranjera
y los asume para la nación. Y México se la pasa de los años 40, 50 y 60 en una producción muy baja, hasta que por ahí de los años 70 fuimos a Tabasco, las costas de Tabasco, y entonces la producción de México aumentó de forma muy importante, y México ya pasó el segundo pico de producción petrolera, y digamos su pico global o su pico general en el 2004. Exactamente es la punta de esta curva. Les voy a mostrar la curva de producción de Noruega, un país que tiene todos los recursos, todas las empresas petroleras internacionales están ahí. Empieza su producción en 1970, suben a 1 millón, 2 millones diarios, 3 millones de barriles al día hacia el año 2000, y después su producción comienza a desplomarse hasta llegar a un pronóstico hacia el 2030 que indica que aún las grandes inversiones que van a hacer, que están las mejores petroleras del mundo, las grandes petroleras internacionales como BP, Exxon, Chevron, Shell, Statoil y pues la brasileña Petrobras. Aún así, la producción de Noruega se va a continuar porque ya han agotado los yacimientos más importantes de petróleo. La curva de campana se produce en el proceso de explotación del petróleo de Noruega. Y esta curva se va a producir para toda la producción petrolera del mundo. Esta curva también es válida para toda la producción petrolera del mundo. Cuando sumamos la producción petrolera de Noruega, de Inglaterra, de México, de Arabia Saudita, de todos los países, da una curva similar. Y después no va a ocurrir otra cosa que el descenso de la producción de petróleo a nivel internacional. Hay una segunda curva, que es la curva de saturación, curva en forma de S, en donde las reservas producidas, digamos, la acumulación de las reservas producidas empieza a sumarse, digamos, aquí ya se explotaron la mitad, hasta que llega un momento en que se explota la totalidad. Digamos que si yo tengo un yacimiento de 100 millones de barriles al día, al principio en la zona blanca, en la zona clarita de la curva, empiezo a producir rápidamente y a la mitad llego a los 50 millones de barriles producidos, y ya después, a lo largo del tiempo, cuando llegue yo a 95 millones de barriles producidos, la producción se detiene y se estabiliza. Estas dos curvas, la de campana y la de S, de saturación, son válidas para la explotación de los recursos tanto fósiles como renovables. Estas curvas, así como las ven para el petróleo, también van a ocurrir para las energías renovables. Y el ejemplo es el descubrimiento de reservas de nuestro país. Esta es una curva, aunque no es exactamente una curva de S, se le reconoce como una curva de saturación. Son las reservas que México ha encontrado, y en esta gráfica vemos cómo las reservas que se estaban encontrando en México de 1900 hasta 1970 tenían digamos, una dinámica más o menos estable. Eran pocas las reservas que se encontraban hasta que llegamos a Tabasco, por ahí de los años 70, y las costas de Tabasco, y empezamos a encontrar todas las reservas importantes de petróleo. Subió la cantidad de reservas acumuladas, pero después de esos descubrimientos ya no hemos encontrado nada y se vuelve a estabilizar esta curva. Finalmente, terminaría mi exposición con esta gráfica. Esta es una gráfica que demuestra lo que ha ocurrido, es decir, no es una gráfica de prospectiva en donde yo prometa que las cosas van a ser así. No, es una gráfica que se puede comprobar de cómo la humanidad ha explotado los recursos energéticos en los últimos 200 años. Esta es una gráfica que permite establecer un comportamiento tendencial inapelable. La humanidad hace unos 200 años era básicamente una sociedad, de madera. Consumíamos madera, por ahí de 1700 iniciamos a utilizar el carbón, pero no se había desarrollado, pero hacia la década de 1850 empieza el desarrollo del carbón, y al inicio del siglo pasado, por ahí de 1900, la sociedad era madera en su mayoría y carbón. Hacia 1910, el carbón ya ofrecía la mitad del consumo de energía y la madera la otra mitad. Si se dan cuenta, este color cremita es la madera. La humanidad nunca ha dejado de utilizar la madera, nunca.
seguimos utilizando la madera. Luego aquí inicia el carbón. El uso del petróleo, a pesar de que lo empezamos a consumir por ahí de los 1880, en realidad el uso intensivo del carbón inicia después de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo. El petróleo es esta área verde que tenemos aquí. La utilización del petróleo inició por ahí de los 1880, de forma, digamos, marginal, pero después de la Segunda Guerra Mundial se reconvirtió toda la maquinaria hacia el uso de los combustibles del petróleo, gasolina y diésel, y la humanidad no ha dejado de consumir petróleo de forma importante. También el carbón continúa consumiéndose y continúa incrementando el consumo de carbón. En rojo es el gas, este azul claro es la nuclear, el azul oscuro es hidráulica y en amarillo pequeñito aquí, que está aquí, son las renovables. Esta gráfica lo que demuestra es, primero, en cada transición energética, un nuevo tipo de energía no sustituye al anterior. Uno de los eslogan y de la propaganda más importante que tienen las renovables es que van a sustituir a los combustibles fósiles. Eso es falso. Va en contra del comportamiento tendencial comprobado del consumo de energías, de la explotación de los recursos energéticos que ha hecho la humanidad en los últimos 200 años. Es un comportamiento tendencial. Ninguna energía ha sustituido a otra. Tenemos la costumbre de decir, bueno, cuando la humanidad utilizaba madera y cambió al carbón. Eso es falso. La humanidad utilizaba madera y agregó carbón. ¿De acuerdo? Siempre se fueron agregando estas nuevas energías. Y lo mismo está ocurriendo con las renovables. Las renovables no están sustituyendo ninguna de las energías. A pesar de que en algunos países pareciera ser que está ocurriendo. En el caso de Alemania lo que está ocurriendo es que la industria la están desmantelando y la están mandando hacia Pakistán, la están mandando hacia la India y la están mandando hacia China, en donde allá sí consumen carbón y consumen muchísimo petróleo. Y entonces da la impresión de que Alemania está volviéndose verde. Y eso es absolutamente falso. Lo que están haciendo es deslocalizar la industria, mandarla a donde sí no les da vergüenza utilizar los combustibles fósiles y esa mercancía regresa ya manufacturada a Alemania y entonces han logrado deslocalizar sus emisiones de carbón y eso es una tomadura de pelo. En segundo lugar, en esta gráfica, lo que es bien interesante esta gráfica es que cada nuevo tipo de energía tenía una densidad de energía mayor. La madera, al quemarla, 1 kilo de madera puede desplegar 4 kilowatts hora al día. El carbón, el doble, 9 kilowatts. El petróleo, 12 kilowatts. Es decir, la humanidad cuando fue encontrando un nuevo tipo de energía, se encontró que era mucho más poderosa esta energía hasta que decidimos entrarle a las energías renovables. Las renovables tienen una densidad energética muy baja y por eso no están logrando sustituir absolutamente ninguna parte de los combustibles fósiles. Y en tercer punto que me interesa mencionar en esta gráfica es que el incremento exponencial, el incremento abrupto del consumo de energía es muy reciente. Es despuesito de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad consumía por ahí de 2.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, y en tan solo la generación de mi padre, en tan solo 80 años, la humanidad ha multiplicado por 7, llegamos a 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalente de consumo anual. La humanidad multiplicó en ese breve instante 7 veces su consumo de energía y la mayor parte de ese consumo está basado en el petróleo. Las estimaciones que se están haciendo de la producción de petróleo, esta es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía. En azul tenemos el comportamiento del consumo de lo que va a requerir la humanidad hacia el futuro y en gris tenemos la producción que va a colapsar, según esta agencia,
hacia el 2040, la humanidad va a perder una capacidad brutal de producción de petróleo, casi el 80% de la capacidad de producción de petróleo se va a perder hacia el 2040, mientras que la humanidad va a seguir requiriendo esa energía. Esta diferencia, este gap, no lo llenan las renovables nunca, y el periodo es apenas de 20 años, es un periodo corto. No nos tenemos que ir hasta el 2040. En el 2025, veamos en el 2025, la mitad entre el 2020 y el 2030 es por aquí, en el 2025, es decir, cuando esté terminando la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a nivel planetario, esto ya va a acabar. A nivel planetario nos van a estar faltando más de 20 millones de barriles al día o cerca de 30 millones de barriles al día. Esto va a ser un desafío brutal para la humanidad porque van a empezar a escasear la gasolina, el diésel, el gas, va a haber problemas con la electricidad, van a haber apagones, el transporte de mercancías se va a complicar, el transporte de nuestros alimentos se va a complicar. La agricultura industrial está basada en el uso intensivo de los combustibles del petróleo, por lo tanto, la producción agrícola va a empezar a desplomarse y eso va a crear severos desafíos para todos los países que no estén preparados para esta situación. Un reporte de la agencia Global Research, de la división de Global Research del Banco HSBC, hizo un informe en el 2016, fue en el 2000, no, aquí no está la fecha, pero esto fue más o menos en el 2016. Bueno, aquí está, el 2016, que se llamó Global Oil Supply, Will Material Field Decline Drive the Next Supply Crunch. Quiere decir que el declive de los campos maduros va a traer el próximo crash petrolero y al parecer así va a ser. La situación del pico del petróleo es uno de los desafíos más importantes para la sociedad moderna. La humanidad no se había enfrentado a una situación de este tamaño porque la humanidad no estaba globalizada. La humanidad hace 300 años vivía de forma local, consumiendo regional, no habían intercambios tan drásticos, los intercambios eran muy limitados, apenas una pequeña proporción de la producción local de cada región. Era muy, muy raro ver hace unos 300 o 400 años una comunidad que estuviera consumiendo productos que vinieran del otro lado del planeta. Hoy sí lo podemos ver, pero eso es gracias al petróleo. Aquí terminaría la presentación y si tienen algunas preguntas, con muchísimo gusto se las respondo. Tendremos unos minutitos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues Edgar, de verdad muchas gracias. Primero, gracias por la semblanza de la situación actual del petróleo y la gran dependencia de la humanidad que nosotros tenemos como humanidad de este recurso natural. Aquí la pregunta, yo creo que la pregunta más, que a mí me surge y que me preocupa sería, ¿qué podemos hacer? Sí, hay dos cosas que se pueden hacer. Una es a nivel de gobiernos y otra es a nivel local. A nivel gobiernos creo que no lo van a hacer, pero lo que tienen que hacer a nivel gobiernos es, tenemos una sociedad, yo le llamo termoindustrial, basada en una industria pesada que consume combustibles fósiles, y tenemos que ir hacia una sociedad frugal, de consumo local, consumo regional, bajo consumo de energía, es decir, la gente debe de dejar de pensar en que hay que comprarse grandes vehículos, dejar de pensar en que puedo tener grandes casas con un montón de climatización, calefacción, todo eso. Tenemos que empezar a vivir, digamos, de una forma más austera, más frugal, más simple. Entonces tenemos dos sociedades, ¿de acuerdo? Una sociedad, digamos, que consume de forma obscena la energía y una sociedad que deje de consumir tanta energía. En el intermedio hay una sociedad que se llama sociedad de transición. Es una sociedad que no podemos desmantelar lo que hay en la sociedad actual así tan rápido, porque entonces provocaríamos su colapso de forma mucho más rápida. Tendría que haber una sociedad de transición. En esa sociedad de transición
Las medidas van a ser coercitivas, casi de dictadura, porque una de las cosas más importantes y más efectivas que se tienen que hacer es prohibir el uso de los automóviles privados desde mañana. Se debería de prohibir. Yo sé que suena muy feo, suena así catastrófico. Podrían pensar que yo casi comulgo con Hitler, con Pinochet y con gente que es así extraordinariamente las grandes dictaduras, pero es la única solución, porque ahí está el grave problema de consumo. Queremos electrificar los automóviles, esa no es una solución. Los países europeos ya se dieron cuenta que esa no es una solución, porque van a colapsar muy rápidamente las redes eléctricas. Los automóviles eléctricos van a colapsar las redes eléctricas de forma muy importante. Les voy a decir qué implica un automóvil eléctrico. Es una aberración. Un automóvil eléctrico necesita la electricidad de un edificio, solo uno, necesita la electricidad de un edificio de 80 departamentos. Hay que sacar el cable de un edificio de 80 departamentos para metérselo a un automóvil eléctrico. Más o menos esa es la necesidad de energía. No lo vemos porque esa energía hoy viene por la gasolina. No nos damos cuenta de la poderosa cantidad, de la colosal cantidad de energía que hay contenida dentro de un tanque de gasolina. O sea, es una cosa aberrante. Bueno, no podemos transformar el parque vehicular mundial a eléctrico. No se va a poder. Las redes eléctricas no lo toleran. Es una salida falsa. Lo que tenemos que hacer es dejar de usar el automóvil, pero de forma progresiva. El primer golpe va a ser, se prohíben los automóviles de más de 600 kilos. Estas grandes camionetas que pesan 3 toneladas, de doble cabina, con motores gigantescos, van a estar prohibidas. La relación persona o la pasajero, peso del automóvil, tiene que, digamos, ya meterse por ley y decir los automóviles no pueden pesar más de 200 kilos por pasajero. Entonces, si tienes un vehículo de 3 pasajeros, solo 600 kilos, ¿no? Y si un lugar de tu vehículo va vacío, pagas un impuesto o pagas una multa. No se pueden utilizar. Entonces, es muy curioso que en la calle, cuando observas en las avenidas, la mayor parte de los vehículos van una sola persona. Y hay un espacio para 5 personas, ¿no? Hay una ocupación brutal. Y el problema no es ese, el problema es el peso del automóvil. La estructura del automóvil se tiene que hacer lo suficientemente robusta para tolerar el peso de 5 personas, más las maletas y toda la carga. ¿Por qué, si la mayor parte de los automóviles va a una sola persona, no hay modelos de una sola persona, no hay modelos de monoplaza? O por lo menos biplaza. Hay una cantidad muy limitada de automóviles biplaza. Debemos de quitar ya todos los automóviles de más de 4 lugares y empezar a fabricar modelos, decirles a las empresas que se dedican. Estoy hablando de la etapa de transición. No es la etapa que me encanta, es la etapa de transición. A mí la etapa que me encanta es la etapa final de una vida frugal, más cercana al campo que a la ciudad. Pero esta etapa de transición requiere esto: reducir el tamaño de los automóviles, limitar la capacidad de potencia de los automóviles. Hay camionetas que tienen motores de 500 caballos de fuerza. 500 caballos de fuerza es una cosa aberrante. Si ustedes toman el motor de gasolina de una camioneta Denali, de una camioneta Lobo, de una de estas camionetas grandes, se lo quitan y lo acoplan a un generador eléctrico y hacen funcionar el generador eléctrico, ese generador eléctrico le puede dar electricidad a un edificio con 100 departamentos. Un solo motor a 100 departamentos. Entonces, aquel amigo que tiene una camioneta Lobo, una Denali gigantesca, y que cambió un foco que era incandescente por un foco que es LED y ahorró 90 watts, ya se siente el amigo del planeta y no se ha dado cuenta que en su camioneta tiene la capacidad energética para darle energía a 100 departamentos, no a un foco, a 100 departamentos con estufas, calentadores, climatización, televisores, plancha, todos los equipos prendidos. Es una aberración energética el transporte. En este proceso progresivo de hacer el parque vehicular ligero, vamos a poder ahorrar consumo de energía. Paralelo a todo esto, hay que
fortalecer y hacer mucho más robusto y digno el transporte colectivo. Hoy el transporte colectivo en nuestro país es un atentado contra los derechos humanos. Yo ya estoy pensando en ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a poner una denuncia porque están atentando contra mis derechos en el metro. Es verdaderamente aberrante subirse al metro, ya no tiene capacidad. Yo no tengo carro, yo no utilizo el automóvil, yo me muevo en transporte público. He aprendido a adecuar mi vida al transporte público porque estoy tratando de acostumbrar. Yo antes utilizaba el automóvil. A mí cuando me sorprendió este tema en el 2005, yo tenía una camioneta de lujo y la dejé. La entregué se la traspasé a alguien gratis. Le dije, ¿sabes qué? Llévate la camioneta, yo no quiero saber nada de la camioneta. Y desde entonces procuro no utilizar automóvil privado. Sí tomo el taxi, pero por lo general estoy utilizando transporte público. Trato de no tomar el avión. El avión también es uno de los transportes que está dañando el planeta. Todo el transporte se tiene que volver ligero, se tiene que volver inteligente, los recorridos ya no tienen que ser largos. Tú tienes que vivir lo más cerca posible de tu zona de trabajo. Sé que suena muy raro, pero la planeación urbana necesita integrar este tipo de componentes ahora para poder hacer las cosas. El transporte privado se tiene que electrificar, pero con cables, no con baterías. La batería es una aberración. No podemos pensar que las baterías, estas baterías, digamos, las baterías de los automóviles que ahora las quieren hacer súper grandes y de alta tecnología, no nos van a resolver el problema porque el consumo de energía eléctrica tiene problemas brutales en cuanto a la dimensión del consumo. Las baterías son, es como si te quisieras comer un bistec con un popote. Es más o menos la misma cosa. Intentar comerse un bistec con un popote. Es absolutamente absurdo. Después, el comercio tiene que ser local. La alimentación tiene que ser local. No puede estar Europa comiendo aguacates mexicanos. Toda la industria, agroindustria del aguacate va a tener que amarrarse, mexicana, va a tener que amarrarse el cinturón y decir, ¿sabes qué? Tengo que dejar de exportar porque necesitamos llegar a alimentos kilómetro cero. Cuando hablo de kilómetro cero, significa que el aguacate que llega a los supermercados franceses trae 12,000 kilómetros de recorrido para llegar a un platillo de un francés. Eso es una aberración energética. Debemos de reducir el kilometraje por recorrido de los alimentos que nos estamos consumiendo. Más cosas se pueden hacer, no voy a abundar porque nos queda poquito tiempo, pero la sociedad final tiene que ser una sociedad agroecológica. La agroecología es una forma de cultivar los alimentos de una forma más integrada a la naturaleza y cero dependiente de derivados del petróleo. Actualmente la agricultura, el agronegocio, depende del petróleo en todo su proceso de consumo. Desde que se va a labrar la tierra, cuando vas a arar la tierra necesitas petróleo. Cuando vas a fertilizarla necesitas petróleo porque la máquina que mueve las inyectoras de fertilizante se mueve con petróleo. Y además el fertilizante es derivado de los hidrocarburos. Cuando vas a echar insecticida, necesitas máquinas de petróleo que consumen petróleo para poder echar insecticida, y el insecticida es derivado del petróleo. Cuando vas a cosechar, necesitas máquinas del petróleo. Cuando vas a transportar los alimentos, necesitas máquinas del petróleo. Entonces, el punto crítico de la humanidad es la alimentación, y la alimentación es de las primeras cosas que va a ser afectada o se va a desplomar cuando empecemos a tener problemas con los suministros de petróleo. La agroecología es una gran alternativa. Hay muchísimas universidades que ya están implementando departamentos de agroecología en donde se estudia cómo cultivar alimentos sin necesidad de pesticidas, fertilizantes, semillas genéticamente transformadas, nada. Todo de forma natural. Hay muchísimos centros en nuestro país en donde ya se hace práctica de agroecología, y el estado más avanzado de todas estas prácticas, digamos, frugales, simples, se llama permacultura. Debemos de vivir en permacultura. La permacultura la propuso Bill Mollison en Australia hacia finales de los años 70,
y se trata de tener una vida más ligada a los procesos naturales, más ligada al campo que a las ciudades. El punto más insostenible o el lugar más insostenible de la sociedad es una ciudad. Es un condominio de 20 pisos. O sea, si tú vives en un condominio de 20 pisos, es el lugar más insostenible de la humanidad, no hay otro. Y el punto más sostenible es una pequeña comunidad que está aislada en la sierra de Oaxaca. Esos cuates que ni siquiera les ha llegado la electricidad y sobreviven ahí a pesar de todo lo que está ocurriendo. Ellos viven en una sostenibilidad alrededor de unas 80 o 150 veces superior a lo que es un departamento en un condominio en Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacia allá debemos de ir. Esta es la parte que pueden hacer los gobiernos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Empezar a crear comunidad. Se va a requerir muchísima solidaridad. Nuestras comunidades tienen que saber que va a llegar un momento en que vamos a tener que ayudarnos, socorrernos, ser solidarios y compartir recursos. Si no se crean redes de solidaridad, lo que nos vamos a enfrentar van a ser a guerras locales, a batallas campales entre las colonias, entre los vecinos. O sea, va a ser algo no muy agradable, ¿no? Entonces, a nivel personal, lo que tenemos que hacer es prepararnos nosotros, tratar de empezar a crear áreas, digamos, en donde podamos cultivar alimentos, en donde podamos tener agua sin necesidad de los sistemas complejos que abastecen a las grandes ciudades, tener un pozo de agua, que más o menos el agua, o cerca de un río que no esté tan contaminado, tierra fértil, saber toda esta cultura ancestral del manejo del agua, de los alimentos, de los ciclos de la tierra, hay que volverlos a aprender, porque no lo sabemos. Mi abuelo sabía cuándo se debía de sembrar el frijol solo con ver la luna. Con ver la luna él sabía. Mi abuelo sabía solo con ver la luna cuándo se debía de cortar un árbol y cuándo no, porque si lo cortabas en la fecha que no era correcta, se podría en 2 meses, y cuando lo cortabas en la fecha correcta duraba 20 años. Entonces, toda esta sabiduría ancestral fue desmantelada por esta sociedad moderna, por esta vida moderna basada en el petróleo, el gran confort, y ahora la vamos a necesitar. Entonces, nadie está en las ciudades pensando en eso. Ya hay mucha gente que se ha desconectado de la Matrix, gente que ya está en el campo creando comunidad, creando ecoaldeas, creando agroecología y tratando de llegar a la permacultura. La permacultura es, digamos, el nivel máximo de sostenibilidad de una comunidad. Las ciudades son definitivamente zonas que van a derrumbarse, zonas que van a ser extraordinariamente difíciles para vivir, de mucha violencia. Digo, si ya estamos en mucha violencia, no tenemos que hacer una película, imaginarnos una película. Con ir a Ecatepec es suficiente para saber que realmente las cosas ya no están tan bien, ya no estamos en una sociedad como por ahí de los años 70, los años 60, en donde todavía, a pesar de que había pobreza, había, digamos, un nivel digno de vida. Actualmente hay zonas en donde la violencia, el caos, la neurosis, te subes al camión, ya te quieren pegar, la gente te grita, si le dices disculpa, me deja pasar, ya te quieren agarrar a golpes, la gente se ha puesto muy agresiva. Hoy no me quiero imaginar dentro de unos 5 o 10 años cuando empezamos a tener escasez de energía. Es algo que la humanidad no está preparada para enfrentar. Algunos gobiernos lo han empezado a reconocer, muy pocos gobiernos lo han reconocido y no se está haciendo en este momento nada. Con respecto a tu pregunta, Enrique, de qué debemos hacer, los gobiernos no están haciendo nada. Gracias. Gracias, Edgar. ¿Alguna pregunta más, pastores? Pues yo agradezco mucho toda esta información, Edgar. La verdad es que es un trabajo que te ha de haber tomado varios días. Y ya la verdad es que sí fue mucha información, hay muchas cosas, la verdad es que meditar y que analizar con todo esto que nos hiciste favor de dar. Y yo nada más preguntaría qué tan posible sería que nos compartieran la presentación. Sí, con mucho gusto se las comparto. No sé si llegaste a mi presentación, Roberto,
Yo en este momento doy clases en el ITAM, en el área de posgrado, en el Camino Santa Teresa. Sí, estaba yo en ese momento, sí. Ahí, digamos que esta presentación, que son 15 laminitas, ahí me dan mucho más tiempo, me dan hasta 8 horas para poder presentar en varios días en el Diplomado de Inversiones de Energía. Y todo esto está absolutamente fundamentado en información que se puede corroborar de agencias internacionales de energía, de universidades, de centros de investigación, de institutos, todo está corroborado. A mí no me gusta poner, digamos, vamos a esperar tantito, Roberto. ¿A dónde saliste, Roberto? Perdón, me tuve que salir tantito, ok. No, sí llegué y sí entiendo que esta información, pues ya de hecho la has compartido precisamente, ¿no? En la universidad, ¿no? Pero digamos, si fuera posible, pues yo te lo agradecería mucho. Muchas gracias. Esta información es parte, digamos que, es información que es parte de los diplomados, de las materias que yo doy en posgrado. También doy en la UNAM en un doctorado de geopolítica energética. Son láminas que extrajen de estas clases que yo doy. Digamos, es algo que yo expongo en mis clases, está totalmente fundamentado. Con mucho gusto se las comparto, se la puedo enviar a Carlos. A Carlos lo conozco desde hace 15 años. Él también tuvo esta preocupación sobre qué va a pasar con la humanidad cuando se nos empiece a caer, no a acabar, porque muchas veces dicen, no, el petróleo se va a acabar, no se va a acabar. El problema es que la producción va a empezar a declinar. Y entonces la humanidad pide más petróleo cuando lo que va a ocurrir es que va a existir menos petróleo. Desde ese entonces conozco a Carlos, él estuvo muy cercano a nosotros igual. Le paso con muchísimo gusto la información, Roberto. Te agradezco mucho, Edgar, y una disculpa, tengo ahorita otro evento, entonces me voy a tener que desconectar. Pero estuve desde el principio. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias, bendiciones. Hasta luego, gracias, hermano. Muy bien, no sé si haya alguna otra pregunta. Pastor Ricardo, Pastora Teresita. No, hermano, no. Muchas gracias por la información, estuvo muy interesante. Gracias, Edgar, por tu atención. Gracias, Carlos. No, gracias. Pues agradecemos mucho, Edgar, por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias por la información, es información muy valiosa. Y también muchas gracias a los pastores que estuvieron conectados. Enrique, el evento era dirigido principalmente a los pastores, pero quise invitarte también. Enrique es profesor en el TEC de Monterrey. Es director de carrera. No sé si sigue siendo director de carrera, creo que sí. Y bueno, no, ya, actualmente no. Ya no. Está muy bien. Pero bueno, de hecho, la importancia de poder transmitir toda esta información a los jóvenes. Ahorita estoy en preparatoria. Yo creo que es muy importante que hagamos esa conciencia y de verdad ojalá y nos dé tiempo. Bueno, porque si no el tiempo nos va a obligar, nos va a ajustar las tuercas, ¿no? El día que gustes, invítame al TEC y yo voy a dar toda esta. Esto fue un pedacitito así, la presentación es como de 60 láminas. Hay cosas que todavía son mucho más asombrosas. Desgraciadamente por el tiempo, claro. Nada más puedo preparar 15, o sea, extraje 15 láminas, pero en realidad tengo presentaciones de 120 láminas, podríamos hacer 2 o 3 sesiones, para que la gente comprenda que no hay salida, porque mucha gente dice, ¿y el hidrógeno? Ya están hablando del hidrógeno. Y entonces dices, wow, o sea, todavía tienen ilusiones, ¿no? Es increíble. El hidrógeno se hace con hidrocarburos. Entonces dices, bueno, ok, va. Así es, no, pero de verdad sí, y entiendo, de verdad, Carlos, yo agradezco mucho la invitación y ahora comprendo mejor ¿cómo se llama? La orientación de la plática, pues, porque esto debe de diseminarse de la manera más rápida posible y crear conciencia, primero local y luego a nivel. La parte política va a ser realmente compleja, ¿no? Pero esa es otra historia.
¿no? Pero de verdad, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias, Edgar, por la atención y toda la información que se ha vertido en este momento acá. Gracias. Bueno, pues les agradezco mucho a todos por su tiempo. Muchas gracias. Y la sesión fue grabada. Igual les voy a pasar el link de la sesión para que la puedan tener. Y yo creo que esa es un tema que pues trasciende pues muchas cosas. Es un tema muy, muy importante que yo creo que por un lado es muy importante y por otro lado es muy difícil crear conciencia de este tema. Muchas veces vivimos al día y no estamos observando lo que se nos viene encima. Entonces yo creo que es importante que se cree más conciencia sobre esto y que nosotros vayamos tomando las medidas adecuadas para que podamos sortear mejor lo que viene más adelante. Les agradezco mucho a todos y pues Dios les bendiga mucho. Gracias, al contrario, pastores. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Un abrazo. Bye. Hasta luego. Mucho gusto. Sí, bendiga. Hasta luego. Gracias.